¿Cuál fue el error militar más desastroso en la historia? A finales del siglo VI y comienzos del VII, durante la dinastía Sui en China, emprendieron una campaña contra Goguryeo, uno de los reinos protocoreanos. La justificación que presentaron fue que someter a Goguryeo era esencial para lograr la unificación de China. Todo el ejército Sui se instaló cerca del río Salsu, pero un ingenioso general de Goguryeo tomó una decisión decisiva. Derribó la presa río arriba y así, durante la noche, una ola inmensa arrasó el campamento chino, ahogando y poniendo fin a la vida de cientos de miles de soldados que descansaban. Los pocos que lograron escapar de la inundación quedaron atrapados al otro lado del río, justo en el lugar donde las tropas de Goguryeo los aguardaban para no dejar sobrevivientes. El ejército, que partió con unos 305.000 hombres, vio cómo apenas unos 2.700 lograron salir con vida de esa derrota devastadora. Esta tragedia tan profunda desestabilizó a China de tal manera que, poco tiempo después, la dinastía Sui se derrumbó. He oído que este enfrentamiento podría ser la más mortal en toda la historia antes de la era industrial. No puedo asegurarlo al 100%, pero indudablemente suena muy plausible. Una de las batallas navales más desiguales de la historia ocurrió cuando la flota de Napoleón ancló sus barcos encadenados cerca de unos bajos fondos en el norte de África. Curiosamente, solo tenían cañones preparados para el combate del lado que daba hacia el mar, pues esperaban que cualquier enfrentamiento británico llegara por esa vía. Sin embargo, cuando los británicos finalmente aparecieron, Horatio Nelson hizo algo inesperado. Navegó con la mitad de sus barcos por el lado cercano a la costa, que los franceses habían subestimado, suponiendo que el agua no sería lo suficientemente profunda para que pasaran. Lo que siguió fue devastador. Nelson logró atacar a toda la línea francesa por ambos lados, mientras que ellos solo pudieron responder desde uno. El buque insignia francés terminó incendiándose y su enorme depósito de pólvora, con alrededor de 40 toneladas, estalló en una de las detonaciones más impactantes de aquella época. La victoria fue tan aplastante que prácticamente eliminó la capacidad naval francesa en el Mediterráneo durante el resto de la guerra. Las bajas británicas fueron relativamente pocas, cerca de 250, mientras que los franceses perdieron alrededor de 1.700 hombres y otros 3.000 quedaron hechos prisioneros. Algunos barcos franceses que no fueron destruidos fueron capturados y se sumaron a la flota británica, fortaleciendo aún más a Nelson. Aunque los franceses tenían razón en preocuparse por las aguas poco profundas cerca de la playa, durante la batalla varios barcos quedaron varados. La suposición de que Nelson no se atrevería a enviar sus navíos por esa zona fue un error fatal. Este desastre naval dejó a Napoleón y su ejército atrapados en Egipto. Además, la explosión y hundimiento de su buque insignia hizo que se perdieran las monedas y tesoros con los que Napoleón esperaba financiar su campaña militar allá. Eventualmente logró regresar a Francia, aunque se dice que abandonó a sus tropas en Egipto. El error más desastroso no fue precisamente militar en el momento en que ocurrió, pero terminó provocando la decadencia irreversible del imperio de Guarismo. Durante el reinado de Gengis Khan, los mongoles enviaron una delegación con intenciones pacíficas para establecer vínculos comerciales con Guarismein, situado en lo que hoy conocemos como Irán y las regiones circundantes. Esto ocurrió luego de la conquista mongola en China. En ese entonces no buscaban conflicto, sino intercambios. El Shah de Guarisme se rodeó de aduladores y vivía en la ilusión, al igual que sus funcionarios, de ser el nuevo Alejandro Mag. Su propio tío, quien recibió a la delegación mongola, traicionó la confianza al acabar con la vida de los enviados y apoderarse de sus posesiones. Cuando Gengis Khan se enteró, su ira fue incontenible. Envió una nueva delegación exigiendo que el responsable pagara por sus actos. Pero, como si la afrenta inicial no bastara, el Shah, cegado por su soberbia y creyéndose invulnerable, humilló a los emisarios mongoles y los despidió, causando más muertes. Fue entonces cuando Gengis Khan desató toda su furia y los mongoles iniciaron una campaña formidable contra Guarism, sitiando cada una de sus ciudades. Antes de esto, los mongoles carecían de experiencia en asedios, pero tras la conquista de China, incorporaron ingenieros especializados que les permitieron arrasar ciudades amuralladas, que antes su sola caballería y arqueros montados no podían someter. Grandes y magníficas ciudades persas fueron reducidas a ruinas humeante, y el imperio fue destruido por completo. La mayoría de su población habitaba fortalezas, por lo que la devastación fue absoluta. Desafiar a los mongoles con tal traición e insolencia desembocó en genocidio y destrucción total, dejando solo restos y recuerdos enterrados bajo el polvo. El tío del Shah fue capturado y castigado por su avaricia y arrogancia de la manera más despiadada.
Se le hizo pasar por el fuego de la plata fundida hasta su garganta. El Shah huyó al exilio y se dice que decidió poner fin a sus días. Una de las frases más recordadas que surgieron de esta historia fue cuando Gengis Khan reunió a la población de una ciudad próxima a ser aniquilada, probablemente la capital, en su gran mezquita. Desde el púlpito los reprendió con estas palabras: «Soy el azote de Dios. Si no hubieran cometido pecados atroces, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre ustedes. Esta historia la conocí gracias a la caída de las civilizaciones». La batalla de Chaldiran en 1514 representó un enfrentamiento crucial entre dos concepciones radicalmente opuestas sobre el arte de la guerra. Por un lado, el Shah iraní, Ismail, rechazaba la artillería con cierto desdén. Él y sus consejeros Qizilbash consideraban que el uso de cañones desmerecía la valentía y el honor que debía ostentar la caballería en combate, viéndolo como algo poco digno y ajeno al valor tradicional. En contraste, los otomanos confiaban plenamente en su artillería, empleándola con eficacia contundente. El ejército otomano avanzó con profundidad en tierras persas, pero pronto comenzaron a sentir la escasez de provisiones. Esto no fue obra del azar. Ismail había ordenado una devastación total de las regiones por donde transitaban, aplicando una estrategia de tierra arrasada para frenar su progreso. Sin embargo, en lugar de prolongar un desgaste indirecto del enemigo, Ismail optó por enfrentar de manera directa y frontal al ejército otomano, que superaba en número con su caballería de élite. Para él, evitar el combate cuerpo a cuerpo habría sido un acto poco digno, falto de la llamada masculinidad que él defendía. Además, descartó el consejo de atacar con rapidez antes de que los otomanos formaran sus filas, pues creía que el honor residía en encarar a un adversario plenamente dispuesto. Durante el combate, los persas lograron una ruptura significativa en un flanco enemigo. Pero cuando las piezas de artillería turcas comenzaron a estruendosos disparos, los caballos de Ismail se descontrolaron. Perdieron la dirección, carecían de obediencia hacia sus jinetes y muchos de los comandantes más valiosos perecieron en medio del desconcierto. El triunfo quedó en manos de los otomanos, aunque ellos también padecieron grandes pérdidas y, al quedarse sin suministros, debieron replegarse hacia Turquía poco después. A pesar de la victoria pasajera otomana, las repercusiones para Irán fueron severas. El ejército de Ismail quedó muy debilitado, y sus rivales supieron aprovechar esta ventana de vulnerabilidad para extender su influencia. Hasta ese momento, el joven Shah había escalado vertiginosamente hacia la gloria. Si hubiese conseguido una victoria concluyente en Chaldiran, es probable que las tribus turcomanas de Anatolia se hubieran sumado completamente a su causa. Irán podría haber establecido el control sobre Anatolia, acaso incluso poniendo fin al Imperio Otomano, e instaurando el Islam chiita en gran parte del Medio Oriente, no solo con la fuerza de las armas, sino también impulsado por su formidable racha victoriosa, que habría parecido un signo de favor divino. En suma, Irán perdió una oportunidad histórica singular para consolidar su predominio en Oriente, en gran medida por la visión rígida y tradicionalmente machista del Shah Ismail. La catástrofe de Nedelin. En octubre de 1960, los soviéticos tenían programado probar un prototipo del misil balístico intercontinental R-16 desde el cosmódromo de Baikonur, ubicado hoy en Kazajistán. Durante la prueba, un fallo eléctrico provocó que el motor de la segunda etapa se activara prematuramente, lo que desató un incendio en el tanque de combustible de la primera etapa y, poco después, una terrible explosión. Lo más estremecedor fue que todo ocurrió con el misil aún posado sobre la plataforma de lanzamiento. Como consecuencia, 54 ingenieros y técnicos entregaron su vida, ya sea a causa de la detonación o por la inhalación de los gases tóxicos liberados por el ácido nítrico y la dimetilidracina asimétrica, los combustibles empleados en el cohete. Robar una caravana comercial enviada por Gengis Khan y luego eliminar a los diplomáticos que él envió para negociar por ese saqueo, desataron una cadena de consecuencias devastadoras. En menos de 2 años, millones de personas fueron privadas de su libertad o perdieron la vida. Ciudades enteras, algunas de las más importantes de la época, quedaron sumidas en ruinas. El emperador responsable de esos territorios fue perseguido hasta que terminó buscando la protección del mar. Este brutal conflicto estuvo tan cerca de quebrar la fe musulmana que provocó un profundo golpe en las creencias de muchos, debido a las terribles atrocidades que sufrieron. Si te interesa profundizar en esta historia, hay una excelente serie en formato audio llamada La ira de los Khans, que narra con detalle la épica y la severidad de los mongoles. Toda esta tragedia tuvo su origen en una negligencia y un acto de violencia que desató una de las campañas más sangrientas y decisivas en la historia medieval. En la historia tardía del Imperio Romano,
Existió una pareja que desempeñó un papel crucial en el ocaso del Imperio Romano de Occidente. La batalla de Adrianópolis representó un desastre total para Roma. En un intento por aprovechar la desesperada situación de los godos que huían de los hunos, el emperador les había concedido paso seguro y permiso para asentarse dentro de las fronteras imperiales. Sin embargo, los romanos encargados de su reubicación los trataron con tal crueldad que muchos godos llegaron a vender a sus propios hijos como esclavos a cambio de unas migajas para sobrevivir. La situación se tornó aún más grave cuando los romanos eliminaron a gran parte de la dirigencia gótica y saquearon la región al sur del Danubio en búsqueda de provisiones a sus hijos desaparecidos y, sobre todo, en busca de revancha. Esta provocación desencadenó la rebelión que llevó a la batalla de Adrianópolis, un enfrentamiento que terminó siendo una victoria decisiva para los godos. Un ejército romano fue arrasado en el campo y el mismo emperador perdió la vida en combate. La batalla de Manzikert enfrentó al Imperio Romano de Oriente contra el sultanato selyúcida turco-persa. A pesar de todo, los romanos estuvieron a punto de ganar. Lograron poner a los selyúcidas en retirada e incluso saquear su campamento. Sin embargo, uno de los generales, perteneciente a una familia rival del emperador romano IV Diógenes, abandonó el campo de batalla con la retaguardia. Esto permitió que los turcos se reagruparan, volvieran a la carga y capturaran al emperador, asegurando su victoria. Durante su cautiverio con el sultán Alp-Arslan Romano fue tratado con respeto y posteriormente liberado. Pero sus enemigos internos aprovecharon esta situación para usurpar el trono. Esto desató una serie de guerras civiles que devastaron Anatolia, la región que hoy conocemos como Turquía y que representaba la mitad del territorio romano de Oriente. Esa gran destrucción permitió que una nueva oleada de turcos se asentara en la zona. Más allá de las consecuencias inmediatas, la batalla de Manzikert marcó un antes y un después. Fue el evento que desencadenó las cruzadas, las cuales eventualmente llevaron a que la Cuarta Cruzada terminara con la mayor parte del Imperio Romano de Oriente ocupado o saqueado por los francos. A largo plazo, esta guerra fue una de las piezas del efecto mariposa que impulsó el ascenso del Imperio Otomano, el cual acabaría por dar la estocada final al Imperio Romano. No soy un experto en historia, pero creo que un error del que casi nunca se habla es la Operación Gothic Serpent y la batalla de Mogadiscio en 1993. La estrategia fallida de las fuerzas lideradas por Estados Unidos en Somalia provocó que Occidente se negara a intervenir en Ruanda al año siguiente, lo que condujo al genocidio ruandés, con un saldo que oscila entre 800.000 y 1 millón de almas perdidas. Y ese genocidio, a su vez, desató las guerras del Congo, un conflicto aún más devastador donde perecieron entre 5.5 y 6 millones de personas. Es cierto que Zaire y África Central ya eran una bomba de tiempo tras la caída de la Unión Soviética. Pero resulta sobrecogedor observar cómo una sola decisión de no actuar por parte de Occidente desencadenó la crisis más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial. El asedio de Petersburg en 1864 fue una victoria para la Unión, pero también representó una de sus derrotas más devastadoras, especialmente durante la llamada Batalla de la Cratera. La idea detrás de esta batalla era poner fin a la guerra de trincheras que se había estancado. Las fuerzas de la Unión cavaron un túnel bajo las líneas confederadas y colocaron explosivos. El plan consistía en detonar la carga a las 3:35 de la madrugada para luego enviar a una compañía de soldados entrenados del ejército de Estados Unidos, compuesta por tropas afroamericanas, que avanzaría bordeando el cráter abierto por la explosión. Sin embargo, por cuestiones políticas, principalmente el temor de que pareciera que el ejército estaba sacrificando a soldados de color, esta compañía entrenada fue reemplazada por unidades blancas, sin la preparación adecuada. Para empeorar las cosas, la explosión, que hasta entonces había sido una de las más impresionantes registradas en el hemisferio occidental, no se produjo a la hora prevista. En vez de a las 3:35, estalló a las 4:40 de la mañana, casi una hora tarde debido a problemas con los fusibles. La detonación acabó con 352 soldados confederados y sembró el desconcierto en sus filas, tanto que no abrieron fuego durante 15 minutos. Pero la Unión esperó otros 10 minutos antes de lanzar a sus tropas al ataque. Además, la falta de puentes sobre las trincheras dificultó que los soldados avanzaran y le diera dinámica al asalto, lo que retrasó aún más el avance. El cráter que dejó el estallido medía aproximadamente 40 metros de largo, 18 metros de ancho y cerca de 9 metros de profundidad. Los soldados afroamericanos entrenados que iban a liderar la carga probablemente habrían cambiado el rumbo de la batalla, pero no se les permitió ir al frente. En lugar de rodear el cráter como se había planeado,
Los soldados blancos sin experiencia ingresaron directamente en él, pensando que sería un buen lugar para disparar desde una posición segura, pero pronto entendieron que estaban atrapados. Comenzaron a deambular dentro del cráter, mientras los confederados recuperaban sus posiciones en los bordes de la depresión, disparando con armas y artillería desde las alturas. Los confederados llamaron a esto un tiro al pavo. El general Burnside decidió no suspender el ataque y envió refuerzos, incluyendo finalmente a las tropas afroamericanas originalmente entrenadas para esta misión. Sin embargo, bajo el intenso fuego lateral, estas fuerzas también se vieron obligadas a entrar al cráter. La situación se tornó aún más trágica cuando los confederados capturaron a muchos soldados negros y a sus oficiales, a quienes ejecutaron sin piedad. Los relatos de la época mencionan que algunos oficiales de la Unión, indignados y desesperados, se arrancaban sus insignias o incluso se infligían heridas, buscando quizás un trato más benigno por parte de los enemigos. Para el mediodía, muchos soldados atrapados en el cráter comenzaron a sufrir los efectos del calor y el hacinamiento. Cerca de 4.000 soldados de la Unión resultaron muertos, heridos o capturados en esta batalla, y el asedio de Petersburg continuó durante 9 meses más. Si te interesa, hay una buena recreación de este error táctico en una película que puedes encontrar en línea, la cual ayuda a entender la magnitud trágica de aquella situación. Nagumo, siguiendo al pie de la letra las órdenes de Yamamoto durante la batalla de Midway, terminó causando la pérdida total de la capacidad ofensiva japonesa en apenas un par de horas. El problema fue que Nagumo no pudo ni quiso desobedecer instrucciones que sabía, en el fondo, eran una locura. La orden era clara. Las fuerzas aéreas japonesas nunca debían lanzar más del 50% de sus aviones, dejando el resto en reserva. Esos aviones se quedaban amontonados en la cubierta del portaaviones, sin despegar, solo para ser destruidos ahí mismo. Aunque Japón tenía una ligera ventaja en número total de aviones, siempre estaban en desventaja de 2 o 3 a 1 en los combates aéreos. Esto se debía a que, durante los ataques, 150 aviones se quedaban inmóviles en las cubiertas de los portaaviones, siendo un blanco fácil para los ataques estadounidenses. La batalla de Midway estuvo marcada por una serie de errores catastróficos cometidos por los japoneses. Los japoneses confiaban demasiado en la seguridad de su sistema de cifrado porque casi ningún estadounidense hablaba japonés con fluidez, y además, el idioma es especialmente complicado. Por eso, nunca esperaron que su código fuera descifrado. Pero justamente eso fue lo que logró la inteligencia naval estadounidense: descifrar el código japonés y deducir que planeaban atacar Midway. Descubrieron que los japoneses estaban preparando un gran ataque contra un objetivo identificado con el código, para confirmar que EAF se refería realmente a la isla Midway. La Marina de Estados Unidos envió una llamada de auxilio falsa y sin cifrar, diciendo que el equipo de desalinización se había averiado. Poco después, interceptaron una transmisión japonesa que mencionaba que EAF estaba a punto de quedarse sin agua, lo que confirmó que su objetivo era Midway. El almirante Yamamoto planeaba sorprender a los estadounidenses con un ataque masivo. Pero al tener su código roto y sus planes al descubierto, el almirante Chester Nimitz aprovechó para tenderles una trampa. Los portaaviones más vulnerables se retiraron de Midway antes del ataque. Aunque los estadounidenses ya sabían lo que tramaban los japoneses, el grupo de batalla de la Marina Imperial japonesa mantuvo un silencio absoluto en las comunicaciones para tratar de mantener la sorpresa, aunque esa sorpresa ya no existía. Sin embargo, esta falta de comunicación dificultó su coordinación en momentos críticos, justo cuando deberían haberse informado actualizaciones clave a todos los barcos del grupo. Otro gran error fue del almirante Nagumo, quien siguió al pie de la letra la doctrina naval japonesa. Cuando escuchó que el primer ataque a Midway no había cumplido sus objetivos, decidió rearmar todos los aviones con munición para atacar tierra firme. Además, quería lanzar un ataque abrumador con toda la fuerza disponible, por lo que el proceso de recarga tomó demasiado tiempo. En ese lapso, avistaron barcos estadounidenses y tuvieron que volver a rearmar los aviones con munición para atacar objetivos navales. Mientras se ocupaban de cambiar bombas por torpedos y bombas perforantes para ataque marítimo, llegó el ataque estadounidense. En varias ocasiones, los portaaviones japoneses fueron golpeados por bombas que atravesaron sus cubiertas, detonando justo debajo, donde el combustible y los aviones estaban siendo repostados y rearmados. En poco tiempo, las explosiones de los bombardeos exitosos de los cazabombarderos estadounidenses desencadenaron una cadena de reacciones que destruyó 3 de los portaaviones japoneses en cuestión de minutos. Al finalizar el día, los 4 portaaviones que Japón había enviado a atacar Midway habían sido hundidos. Esa fue una derrota decisiva en el desarrollo de la guerra.
Midway marcó el fin de la racha ganadora de Japón. A partir de ese momento y hasta el final del conflicto, Japón pasó a la defensiva, sufriendo derrota tras derrota naval. La batalla de Hattin es un episodio que muestra cómo una mala decisión puede cambiarlo todo. Todo empezó cuando los templarios rompieron una tregua basados solo en un rumor, y eso los metió en medio de un asedio complicado. Para ese momento ya habían perdido casi la mitad de su ejército, alrededor del 45%, algo realmente devastador. Mientras tanto, todos le sugerían al emperador que, tal vez, lo más sensato sería dejar que sus tropas se retiraran a casa para salvar lo que quedaba. Pero él, con un absoluto desprecio por la prudencia, respondió algo así como: «No, eso no es para los valientes», queriendo mostrar una imagen fuerte y decidida. Esa actitud hizo que el resto del ejército terminara atrapado en el desierto, aún bajo asedio por el enemigo que los rodeaba. Para hacerlo más humillante, los atacantes comenzaron a exhibir caravanas de camellos cargados con agua, justo cuando los templarios se morían de sed, lo que mostraba claramente la desesperante situación en la que se encontraban. Fue un desastre total, una combinación de orgullo mal colocado y falta de estrategia que terminó en una de las peores derrotas de los cruzados. Durante la Segunda Guerra Mundial, un destructor japonés se separó de la flota de portaaviones para perseguir a un submarino estadounidense. Tras un tiempo intentando cazarlo sin éxito, decidió abandonar la búsqueda y regresar con la flota principal. Sin embargo, en su regreso no se percató de que justo encima, un grupo de bombarderos estadounidenses que estaban desorientados lo seguían, confundidos por la soledad del destructor debajo de ellos. Este error resultó ser una verdadera catástrofe para la armada japonesa. Los bombarderos aprovecharon la oportunidad para atacar y prácticamente aniquilar toda la fuerza de portaaviones japonesa en esa zona. Este golpe fue tan devastador que marcó el fin de la armada japonesa como una fuerza de combate efectiva en la guerra. El comandante británico encargado de la defensa de Creta en 1941 tenía en sus manos una información crucial. Conocía al detalle el plan alemán, todo gracias a la decodificación de la famosa máquina Enigma. Pero, increíblemente, decidió no creer en esos datos y organizó sus tropas según lo que él consideraba más lógico. Los alemanes, por supuesto, siguieron su plan al pie de la letra sin ninguna sorpresa y lograron la victoria, aunque no sin grandes dificultades. Si aquel comandante hubiera prestado atención a la inteligencia militar, la guerra en Europa podría haber tomado un rumbo completamente diferente. Creta, una isla enorme, habría estado al alcance, funcionando como una base estratégica para lanzar ataques aéreos contra los campos petrolíferos de Rumania. Carlos el Temerario, duque de Borgoña y el noble más rico de Europa en el siglo XV, perdió 3 batallas consecutivas que marcaron su caída. Primero perdió su tesoro, luego su ejército y, después de reunir una fuerza mucho más pequeña, perdió la vida destrozado en la batalla de Nancy. Logró molestar y alarmar a todos los príncipes a su alrededor. En las crónicas de Froissart, la primera historia medieval que se podría considerar moderna, se cuenta cómo todos le aconsejaban detenerse, reagruparse y usar la diplomacia. Pero él simplemente no podía frenar su impetuosidad. Gastó enormes cantidades de dinero en la tecnología militar más avanzada, pero fue en vano, porque las picas de los suizos y su propia imprudencia lo llevaron a 3 derrotas catastróficas, cometiendo prácticamente todos los errores que uno se pueda imaginar. Su cuerpo fue encontrado días después de la última batalla, medio congelado en la orilla de un río. El rey de Francia, que se suponía era su aliado y primo, celebró con una especie de baile de alegría al enterarse de su muerte.